Hola, bienvenido de nuevo a Nagarjuna. Ahora estamos empezando la quinta clase. Vamos a empezar esta clase con el sánscrito como lo hemos estado haciendo. Dicen, por tradición, que cuando te conviertes en un ser iluminado, siempre hablas en sánscrito y otras personas escuchan su propia lengua. La gente escucha su propio lenguaje. Eso también ocurrió con Jesús, creo. La gente escuchaba su propia lengua cuando él hablaba. Así que es tradicional cubrir algo de sánscrito, solo para poner una semilla en tu mente. Así que toda esta clase va a ser acerca de la cuestión de Tim, el yo y mío de Tim. No lo sé, cuando estaba creciendo, había una canción Yo, mi y mío. Y es algo importante para esta clase, la idea de mí y mío. Entender erróneamente quién es Michael y lo que pertenece a Michael es la fuente de todos los problemas. Al final es la fuente de la competencia internacional, la competencia corporativa, la guerra, el conflicto personal. Todo viene de un entendimiento incorrecto de quién soy yo y lo que es mío, lo que pertenece a mí. Y todos estamos profundamente comprometidos en el yo, incluso a costa de ignorar a los demás. Y todos lo hacemos. No creo que nadie pueda afirmar que realmente le importa más a otra persona que al final ellos mismos. Por lo tanto, somos criaturas egoístas por naturaleza. Y eso no es exactamente el problema, pero es una manifestación de un problema más profundo del que no entendemos quién es Michael y lo que pertenece a Michael. Y si pudiéramos arreglar eso, entonces el egoísmo se arreglaría automáticamente y entonces habría paz en el mundo. Entonces Nagarjuna, Arya Nagarjuna, quiere comenzar con la cuestión de mí y mío. Y de nuevo, Arya, por sí misma, es una palabra sánscrita. Los nazis lo usaron equivocadamente para querer decir raza superior o algo así. Es una antigua palabra sánscrita que significa específicamente que alguien ha percibido la vacuidad directamente, lo cual es muy raro. Quizá una vez cada 500 años o algo así. Así que Arya Nagarjuna a veces solo es llamado el Arya. Yo diría que es el Arya más famoso de todos los tiempos en nuestro mundo, en nuestra historia, en los últimos 2000 años. Él es el que destaca como un Arya extraordinario. Aquí hay algunas palabras que él va a utilizar mucho en esta clase y pensé que sería de buena suerte para nosotros que estudiemos el sánscrito. Cuando estudias el sánscrito es llamado el lenguaje generativo y lo que significa es que actúa de acuerdo con ciertas reglas. Hay 800 raíces y si conoces las raíces y conoces las reglas puedes hablar sánscrito y escribir sánscrito sin nunca haber visto el sánscrito. Porque las reglas son perfectas, es perfecto. El sánscrito significa la lengua perfecta. Sanskarta significa la lengua perfecta y significa que podrías predecir todo el tiempo el lenguaje solo por las 800 raíces porque es perfecto. Todas las formas son perfectas. Cuando tienes alguna discusión de palabras sánscritas es divertido ver la raíz. Es divertido ver cómo es generada, cómo se genera la palabra y luego todas las lenguas occidentales, desde Islandia hasta Irán, provienen del sánscrito. Entonces olvídate de las lenguas semíticas como el hebreo o el árabe, olvídate del chino y no sé del lenguaje de Alaska, del navajo o cualquier otro. El resto de las lenguas del mundo vienen directamente del sánscrito y el latín y el griego eran derivados del sánscrito. El inglés es básicamente derivado del sánscrito. Así que cuando quieras entender una palabra sánscrita es divertido mirar el cognado. Cognado significa, dame unas palabras en inglés que provengan de esta raíz. Y siempre le digo a la gente, si realmente estuvieras interesado,
Puedes tomar el New York Times y ver el sánscrito, lo cual es un ejercicio divertido. Puedes ver la página completa del sánscrito del que procede. Así que vamos a intentarlo. La primera palabra que me gustaría cubrir es aham, A-H-A-M, y es la palabra sánscrita para yo. Y el tibetano es na. Por cierto, el tibetano es totalmente fuera de lo común. No hay conexión lingüística con ningún otro idioma del mundo. Existe una tradición de que vino del espacio exterior o de seres superiores. Lingüísticamente es creíble, porque no hay una sola palabra conectada a ninguna otra lengua. Entonces, aham significa yo y es la raíz de la palabra ego. La H, S y la GS son prácticamente intercambiables y AS normalmente se convierten en E en inglés, así que la palabra ego viene de aham, así que eso significa yo en sánscrito. Probablemente yo viene de aham. Mamá significa mío, aham significa mío y mamá significa mío. Eso va a ser importante para nosotros. Obviamente puedes ver como la palabra yo y la palabra mío son cognados que vienen de la palabra mamá. Luego hay una nueva e importante palabra hecha de estas dos palabras con la raíz kr. Y la raíz kr, que es K-I-R en la pronunciación, significa hacer algo. Y tenemos la palabra karma, que viene de eso, porque el karma hace al mundo. Los cognados en inglés para kr son cereal, que es el grano que está hecho por la tierra. La C solía ser K, y luego la K cambió a un sonido de S, justo antes de Shakespeare o algo así. Un montón de Cs se convirtieron como en ciudad. Cambió el sonido de K al sonido de S, así que crear, viene de eso, con la misma C. Entonces quiero hablar de aham kara y mama kara. Aham kara y mama kara. Así que si conectas yo con cara, es haciéndome. Andas por ahí haciéndome. Y maman caras significa que andas por ahí haciendo mío. Así que aham cara significa hacerme. Y mama cara significa hacer mío. Y esa es una idea importante para pensar que andas ahí por el mundo y estás definiendo mí y estás definiendo lo mío. Y la otra forma en la que lo haces tan descuidadamente causa muchos conflictos en el mundo. La gente empieza a tener desacuerdos sobre lo que es mío y lo que no es mío. La M de aham cambia a N antes de la K, así que no dirías ahankara. Ahankara, inténtalo. Ahankara. Y la A larga es A en lugar de A. Así que ahamkara, digan ahankara. Y mamakara es fácil, se dice mamakara. La verdadera traducción correcta, sin, sin, que significa agarrarse a mí. Y naiwa sin, lo que significa agarrarse a lo mío. Así que estas dos son emociones que todos tenemos, que son la raíz de problemas en este mundo. Si la gente pudiera eliminar esta ahankara y este mamakara, entonces el mundo sería un lugar hermoso. ¿Cómo llamas a un lugar hermoso? El mundo en sánscrito. Mandala. Y la palabra en español mundo viene de la misma raíz. Significa mundo. En realidad significa disco, pero esa es una larga historia. Un mundo perfecto. El mundo perfecto es mandala. Hay algunos...
Yo disfruto de ir a la iglesia. Me gusta ir a los ashrams. Pasé 10 años yendo a un ashram donde enseñan la filosofía hindú. Y yo solía ir ahí a escuchar. Y recuerdo que tenían un ahankara en la escuela Sankhya. Esta es una de las escuelas más importantes del hinduismo. Probablemente la principal escuela de las antiguas escuelas tradicionales de yoga es Sankhya. Tienen esta idea sobre ahankara. Verás, el budismo fue predominante en la India por unos 1000 años y luego se apagó. Disminuyó y luego volvió de nuevo. Y cuando el budismo estaba colapsando, muchas de las palabras fueron prestadas por otras tradiciones. Y luego se tomaron algunos significados realmente extraños. Así que este ahamkara es un buen ejemplo. Agarrándose a mí y agarrando a los míos. Te voy a dar la definición de Internet, que siempre es una fuente fiable. Los ahamkara son unas misteriosas y poderosas especies de criaturas que cambian de forma y conceden deseos que aparecen por primera vez en el sistema solar después de la llegada del viajero. Por lo tanto, estas muy básicas, importantes, hermosas y preciosas ideas sobre quién soy yo se volvieron totalmente extrañas en la India. Así que estoy diciendo, no para criticar otras tradiciones, sino para motivarte a tener cuidado. Cuando te atrae una tradición y luego tratas de profundizar en ella, trata de ser observador. Intenta aprender con cuidado para ver si es auténtica. Y la tradición que estamos enseñando hoy tiene 2000 años. No ha realmente cambiado nada en 2000 años, por lo que puedo sentarme y enseñarte un texto que tiene 2000 años de antigüedad. El lenguaje es el mismo. Inglés, hace 500 años. Chaucer. Así que toma los 2000 años de Nagarjuna, 4 veces más viejo, pero lo puedes leer fácilmente. Es una tradición muy estricta. Se mantiene muy hermética. Así que te invito a que no gastes tus preciosas y reemplazables horas de tu vida sin comprobar si una tradición es auténtica. De lo contrario, podrías encontrarte con aquel viajero del sistema solar o algo así. Hemos llegado a un punto interesante y dice, mira, discutimos sobre Tim y discutimos sobre lo de Tim, pero ¿cómo utilizas eso en tu vida real? Vamos, seamos realistas, y Nagarjuna es suficientemente sensible al estudiante, que no solo sigue vertiendo filosofía en tu cabeza. Él diría, ahora hace una pausa y dice, ¿cómo vas a usar eso? ¿Cómo se supone que eso va a mejorar tu vida? Para que entiendas sobre yo y mío. ¿Cómo va a mejorar eso tu vida? Y luego tenemos la siguiente sección aquí. Empieza aquí. Voy a leer estos dos párrafos al pie de la letra, porque los dos párrafos tienen una explicación y porque creo que son muy hermosos. Tu idea de quién eres y tu idea de lo que te pertenece se derretirá cuando verdaderamente entiendas las contradicciones de cómo piensas de ti mismo. ¿Qué es lo que hace un yoga? ¿Cuál es el sánscrito? Tim. Yogi. Así que realmente en los viejos tiempos, yogi significaba una persona que entendía la realidad. Y en tibetano la palabra es la persona que aplica su meditación perfectamente. Es la tradición de yogi en sánscrito. Entonces, ¿cómo un gran meditador ve
yo y mío, ellos han eliminado un entendimiento incorrecto de quién soy yo y lo que es mío. Creo que es más fácil si empiezas con mío, cosas que son mías. Cuando tomas esta botella verde de la que hablamos antes, sentimos instintivamente, con nuestros instintos más profundos, que viene de sí misma, que la botella se está presentando a sí misma ante mí y se me está apareciendo. Y no importa cuántas veces hables de ello, es un hábito casi imparable de los seres humanos y de todas las criaturas sintientes de creer que las cosas vienen hacia ellos, como si yo sostuviera esta botella verde. No dirías, oh rayos, yo debí de haber hecho esta botella roja. No asumes que la botella está viniendo de ti, piensas, esta botella llegó en un camión, se hizo en una fábrica, tienen el agua y la embotellan. Pero si realmente entiendes a Nagarjuna, la botella vino de ti y la botella está viniendo de ti y el color verde viene de ti. Y por cierto, si tu meditación se vuelve realmente buena, puedes sorprenderte a ti mismo haciéndola verde. Si tu meditación se vuelve muy muy buena, puedes ver a tu misma mente pintándola de verde. Y te quedas como, oh Dios mío, entonces todos los problemas vienen de mí. Y entonces te conviertes en una persona mucho más agradable porque no culpas a nadie por tus problemas. Eso no significa que tus problemas desaparezcan, pero significa que toda la persona, de una persona que culpa a el mundo por las cosas, incluso a los malos conductores y cosas así, desaparece. No culpas a los demás de las cosas porque sabes que vienen de ti. Y solo imagina si tienes esa parte de tu mente de vuelta, si recuperas esa parte de tu mente, la parte de tu mente que está culpando a otras personas y esas cosas de por vida. Si tienes ese tiempo de vuelta, ¿cómo cambiarías? ¿Y cómo cambiarán tus actitudes hacia las personas? ¿Qué tan seguido te podrías molestar si supieras que toda la porquería en el mundo era exacta y fue producida precisamente por tu mente? Entonces simplemente arreglarías tu mente, te centrarías en eso y ya. Serías una persona increíblemente feliz, mucho más agradable. Así que aquí está hablando de un yogi que ha superado la sensación de que las cosas no vienen de ellas. Y entiendan que las cosas vienen de ellos. Por ejemplo, Tim viene de Tim. Y Tim no fue un hombre puesto por su madre en su cuerpo y en su mente. Su cuerpo, la forma en que actúa su cuerpo, la forma en que actúa su mente, provienen de semillas en su propia mente. Y podría ajustar su cuerpo y mente infinitamente si esto es cierto. Así que supongamos que han superado el hábito, el instinto natural de que las cosas vienen de esta forma. Y de repente entiendes que están fluyendo fuera de tu mente, estás haciendo fotos y luego les das nombres. Por cierto, no significa que no son reales. Solía enseñar esto en Nueva York. Ella estaba ahí. Le diría a un estudiante, ellos dirían, oh, nada es real. Yo diría, salgan y párense enfrente de un taxi. En la Quinta Avenida díganme qué pasa, te romperás la pierna y obtendrás una cuenta de hospital no real y te quedarás en una cama de hospital no real, te pondrán una férula no real en tu pierna no real. Es real pero viene de ti, lo cual es genial porque es real, pero es ajustable por el esfuerzo personal. Muy bien. Así, han superado su hábito de entenderse a sí mismos incorrectamente, de dónde vienen y de dónde viene el mundo. ¿Tienes esta foto por aquí? No sé, es una chica con un libro, creo. Una joven con un libro. Vi estas fotos y dije, tengo que usar esta foto. Ella está como meditando. Y en lo que se supone que debes de meditar, cuando intentas meditar en la vacuidad, es en tratar de entender la vacuidad. No de cosas no relacionadas, sino la vacuidad de ti.
y la vacuidad de mío, las cosas que son tus posesiones personales, las cosas que posees. Así que pensé que era una foto perfecta porque te puedes imaginar que ella está meditando sobre quién es ella, de dónde vino ella, y está meditando sobre dónde vinieron sus posesiones. Y el libro me imagino que es el libro de Nagarjuna, que le está diciendo de dónde vino el libro. Pero luego dice, consideremos a la persona que entiende yo y mío. Ahora no te centres en cómo se entienden a sí mismas, sino te centres en cómo entienden las cosas que poseen. Concéntrate en la persona que entiende, ¿de acuerdo? Veamos si podemos entender a la persona que se entiende a sí misma y lo que posee. Si crees que esa persona viene de sí misma, si crees que esa persona está viniendo de ella, por lo que está observando una persona que entiende quiénes son y de dónde vienen las cosas, pero ahora estás observando a esa persona, y si crees que vienen de sí mismos, si los miras y piensas que el yogi viene de sí mismo, si miras a la persona que entiende yo y mío y tiene la sensación de que deben de venir entonces de sí mismo, si lo miras de esa forma, él dice, si lo ves así, entonces podemos decir que no ves nada. Es muy bonito. Si crees que puedes poner tus ojos en una persona que entiende todas estas cosas, no ves nada. Nagarjuna está realmente insistiendo en esto. Oye, ¿alguna vez conociste a una persona que entendió yo y mío? Sí. ¿Sí? ¿Los has visto? Sí. Bueno, no lo hiciste. Él es así, se vuelve muy frustrante. Vamos a ir hacia allá, vamos a ir directamente al Sutra del Cortador de Diamantes, la vacuidad del Sutra del Cortador de Diamantes, y me gustaría decirles a mis alumnos en Asia, que son muy devotos del Sutra del Cortador de Diamantes como yo, ¿quién lo ha escrito? Tú fuiste. Y cuando lees la Biblia o ves lo que el viento se llevó, de acuerdo con estas ideas, tú los hiciste. Tú los hiciste. Tú hiciste lo que el viento se llevó. Tú eres el director. Cada vez que pasas una página del Evangelio, tu mente se acuesta en las palabras una por una. Y es tan rápido que no lo notas. No lo ves. Pero en realidad tú eres el autor de tu propia salvación. Tú eres el que escribe el libro religioso, que finalmente te hace un llamado y te saca de este problema. Y es una idea genial. Dios viene de ti, Jesús viene de ti, Buda viene de ti. ¿Cómo puedo crear un ser que sabe mucho más que yo, que puede sacarme de los problemas? Eso es lo genial, porque el karma se incentifica. El karma tiende a multiplicarse por sí mismo. Un pequeño entendimiento puede convertirse, si se maneja bien, una pequeña comprensión puede convertirse en un entendimiento general de todo el universo. Y estas cosas divinas, ángeles, Dios, Jesús, Mahoma, Buda, todos vienen de ti. Si vives en un mundo en donde estas personas caminaban, tú eres el que los trajo aquí. Y eso es genial. Y si crees que no, entonces no entiendes de lo que hablaban aquellos. Eso también es hermoso. Ese es el punto de Nagarjuna. Aquí está el chico. Puse a aquellos que ven, no ven. Ese es el tema. Ese tema en el budismo llamado aquellos que ven, no ven. Los que creen que las personas que vieron a este mundo enseñar las cosas más profundas como Jesús, como Buda, como Mahoma, si creen que esas personas vinieron a este mundo y no vienen de nosotros, entonces nunca han conocido a estas personas. Es muy interesante. Si crees que ahí, de donde estas personas vinieron, entonces no entiendes lo que están tratando de decir. Que puedes ser perfeccionado, que puedes perfeccionarte a ti mismo. Siguiente verso.
está empezando a meterse en aplicaciones prácticas. La palabra importante aquí es Nievarlempa. ¿Cuál es en el sánscrito, Cristina? Significa tomar algo. Debería empezar con upa. No creo. Creo que es upadanam. Upadana. Y significa asumir algo. Y va a ser crucial para este verso. La referencia más clásica de esta palabra es lo que le pasa a tu cuerpo y mente cuando naces. Lo asumes. Asumes un cuerpo y asumes una mente cuando naces. Por eso dice aquí, no puedes dejar de aferrarte o no puedes dejar de agarrar. Si entiendes que yo y mío vienen de ti y no del exterior, entonces puedes dejar de aferrarte a las cosas. Y es bastante obvio en el sentido del dinero. Mi vida y mi relación con el dinero ha cambiado. No tenía dinero cuando era niño, incluso recibíamos comida del banco de alimentos. Y entonces me criaron en una cultura que decía no te centres en el dinero. Me crié en la bendita cultura hippie que decía que no te defines por la cantidad de dinero que ganas. Así que como que evité el dinero durante mucho tiempo. Entonces el proyecto de John Brady tuvo problemas. Pedíamos dinero prestado todo el tiempo para salvar los libros antiguos. Y estaba pensando, bueno, tal vez debería de utilizar la filosofía para obtener algo de dinero. Así que lo hice. Y la empresa de diamantes que construimos es ahora la mayor del mundo y fue comprada por Warren Buffett en 2009. Y creo que es útil tener dinero, porque puedes usarlo. Y apoyamos a cientos de personas pobres, cientos y cientos de refugiados. Tenemos 532 niños en nuestra escuela que hemos construido. Los alimentamos, los vestimos. Y su proyecto cuesta millones de dólares cada año. Y aunque él no toma un salario adecuadamente. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? La idea de aferrarse al dinero, la idea de aferrarse, no es lo que significa. Así que no significa que si tú eres rico o si sabes cómo adquirir dinero y usar el dinero, que eres una mala persona. No significa eso. Y Boda nunca quiso decir eso. Así que aquí está la palabra de agarrar, que la gente malinterpreta. Dice, no agarres, pero no significa dinero, de hecho significa lo contrario. Si te agarras al dinero, si no entendiste de dónde estaba viniendo el dinero, si lo querías mucho más rápido, tendrías que lastimar a alguien o robar a alguien para conseguirlo. ¿Ves lo que quiero decir? Si pensabas que el dinero no venía de ti y tú pensabas que el dinero venía de esta forma, entonces automáticamente serías vulnerable a herir a la gente para conseguir el dinero. Porque esa es la única manera. Puedes conseguir mucho dinero rápido si tuvieras que apoyar el proyecto de John. Pero si entendieras que el dinero está fluyendo de ti, como esto verde, si entendieras que está fluyendo de ti, entonces podrías plantar dinero fácilmente y sería una prueba interesante para ser la compañía de diamantes más grande del mundo, para ver si tus ideas son correctas, ser una especie de laboratorio. ¿Y por qué estamos hablando de esto? En este verso Nagarjuna está hablando de la idea de agarrar. Upadanam. ¿Es el nombre correcto? ¿Lo buscaste? Agarrarte a las cosas. Y dice, ya sabes, si realmente entiendes que las cosas fluyen de ti, te va a proteger para siempre de agarrar. Entonces, no te enfadas, no te vuelves egoísta, no haces daño a la gente para obtener las cosas que quieres. Solo tienes que crearlos si vienen. Y ganas más dinero y lo regalas. Y tú ganas más. Y es divertido, es una especie de diversión. Es divertido probar día a día que estas ideas son correctas, con algo tan normal como el dinero. Así que quería hablar de que él dice
que las personas que entienden la verdadera naturaleza de yo y mío superan el agarrarse a las cosas, en el sentido de pensar o sentir que el dinero viene de sí mismo, como la botella verde viene de sí misma. Así que superan el agarrarse. Y luego Choni Lama, que es bastante lindo, dice, oye, ¿sabes que existen 4 formas de agarrarse diferentes? Clásicos. ¿Quieres saber cuáles son? Y nosotros decimos, sí, claro, Choni Lama, dinos cuáles son los 4 tipos de agarrarse. Y pensé que sería lindo si te los diera. Y lo que está increíble de tener una base de datos de 16 millones de páginas. Y es que es nuestro 35 aniversario este mes de capturar. Puedes preguntar a la computadora y te lo dice exactamente en 9 segundos. Solía hojear los libros página por página y eso tomaría alrededor de una semana para encontrar la respuesta. Ahora podemos hacerlo en menos de 10 segundos. Y siempre que nos apegamos al código de captura, podemos encontrarlo en 16 millones de páginas, el código creado por el abuelo. De lo contrario, te tomará bastante tiempo. Y pensé que te gustaría conocer los 4. Agarre común, que es la búsqueda de objetos deseables. Ese se llama agarre común. Agarre común y corriente. Es la persecución de objetos deseables. ¿Está mal? No si lo haces de la forma correcta. El dinero es útil. Gastó 15 millones de dólares. Es caro y nosotros no tendríamos los 16 millones de páginas. Así que el dinero puede ser utilizado, pero esto significa tipo de aferramiento incorrecto a los objetos placenteros. El primer tipo de agarramiento, deberíamos de traducirlo así, Tim, agarramiento. Y por cierto, Tim, esta explicación viene de tu libro. Pensé que te gustaría saberlo. He elegido a 10 traductores. Dije que si alguien muestra que es realmente serio, elegiera uno nuevo. Tomó 5 años y luego demostró el que iba en serio, así que hace un par de meses decidimos que va a traducir algo. Lo cual es un gran compromiso para mí, es un compromiso de 10 a 15 años. Su libro se titula La perfección de la sabiduría, que es realmente de la escuela del camino medio. Y esto es de tu libro, pensé que te gustaría saberlo. Y la segunda. El segundo tipo de agarre es agarrarse a ideas inútiles. Lastimar a la gente, ideas que hieren a la gente. Y yo diría que uno de los grandes de este mundo es la competitividad entre empresas, entre personas y entre países. Dentro de las empresas, entre los empleados. Y es una idea enfermiza. Es una idea muy enfermiza de que puedo mejorar mi vida si hago tu vida peor. O que debemos competir por los recursos. Y por cierto, esa es la manera de no obtener recursos. La forma más inteligente de no obtener los recursos que necesitas sería competir con alguien para obtener más de ellos. Entonces, eso aseguraría que estarás corto de recursos después, si estas ideas son correctas. Por lo contrario, compartir recursos sería la forma de aumentar el mercado de los recursos. Los países que comparten el petróleo y el gas natural tendrán más petróleo y gas natural que, que será descubierto en su país. Y hay una hermosa historia sobre cómo descubrimos gas natural en Shell, en petróleo, y la fracturación hidráulica. Es una larga historia. Por lo tanto, el apego a estos puntos de vista enfermizos yo los llamaría puntos de vista enfermos. Puedo conseguir más dinero. Es el juego de suma cero. Puedo tener más pizza. Solo hay 8 trozos de pizza y si te quito uno, no habrá más para mí. En lugar de la idea de comprar una segunda pizza, que es lo que diría el budismo. Si compras un número infinito de pizzas, tal vez haya suficiente para todos. El tercer punto de vista estúpido es creer en un propio yo y ahora sabes que yo significa algo que no viene de ti. ¿El teléfono tiene un yo? Depende de cómo lo mires. Si crees que el teléfono no viene de compartir teléfonos,
entonces estás agarrado a un yo del teléfono. Si crees que siempre obtienes un teléfono por compartir teléfonos, no pague por este teléfono y siguen llegando. No pague por la computadora y simplemente llegan. Así que si eres generoso y ayudas a los demás con la comprensión adecuada de yo y mío, tiende a volver de regreso. Bueno, inevitablemente fluye de regreso. El cuarto. Este es un tipo especial de agarrarse del que Buda estaba particularmente ofendido, que eran prácticas religiosas que perjudicaban a la gente. Así que en su época, por ejemplo, el sacrificio de vacas y toros era común. Gandhiji hablaba de ello. Uno de los momentos más duros de su vida fue cuando observó un animal sacrificado en Varanasi y le cambió la vida. Así que esta idea de que la religión, de que las ideas religiosas que se centran en dañar a las personas o dañar a otras culturas sería religioso, es el cuarto tipo de agarre. Así que esos son los 4 tipos de agarre y ya cubrimos a Chun y Lama. Tengo aquí algo para ti, no recuerdo la foto, así que esta era una foto genial para agarrar. Ya se están agarrando. Pasamos al siguiente verso. Voy a leer el verso. Cristina, ¿quieres hacer el sánscrito por diversión? Ve despacio, súper despacio y pronúncialo correctamente. Muy lindo. Si quieres alcanzar el nirvana o la libertad, vas a tener que detener tus emociones negativas y las acciones perjudiciales que esas emociones negativas inspiran. Esa es la primera línea. Primera mitad de la línea sánscrita. ¿De dónde viene el karma? ¿De dónde vienen las emociones negativas y el karma? Vienen de Gnamto, el pensamiento equivocado. ¿Y de dónde eso viene? Es de Tropa. Es una palabra muy difícil que significa construcciones mentales. El pensamiento erróneo viene de construcciones mentales que lleva a emociones negativas que te fuerza a herir a la gente. Lo voy a decir de nuevo. El pensamiento equivocado viene de... ¿Qué dije? Las ideas equivocadas conducen a emociones negativas, lo cual causa que hagas daño a otras personas y la raíz de eso es algún tipo de idea equivocada de dónde vienen las cosas. Y toda esta reacción en cadena de problemas se detiene cuando se comprende la vacuidad. Esta es la última línea. ¿Y eso te recuerda algo en los cursos de ACI? Tenemos una cita de un comentario a un libro de Maitreya que se llama Uttara Tantra, que no es un tantra. Es un libro normal llamado Línea Superior. Una línea superior. Había una hermosa descripción de la reacción en cadena que causa los problemas del mundo. Había una hermosa descripción del efecto dominó que conduce desde el no comprender la vacuidad hasta la guerra o el sufrimiento físico, la muerte en el mundo.
y me encanta esa sección. Así que fui a buscarlo porque se basa en esto. Maitreya estuvo cerca de 150 años después de Nagarjuna. Está hablando 150 años después de Nagarjuna. Y pensé que podríamos retroceder, ya que tenemos un poco de tiempo extra, hacia esa explicación de Maitreya. En última instancia, por Maitreya. ¿Y quién es Maitreya? El próximo Buda. El próximo Buda en este mundo. Muy, muy cerca, inesperadamente cerca. Y fui a buscarlos para ustedes. De nuevo, este es de tu autor, Tim. Es por lo que lo elegí para ti. Porque es muy sexy. Así que lo leeré y lo revisamos. Aquí está la intención suprema del próximo Buda. El problema comienza cuando entras en esta vida con semillas en tu mente de tu vida pasada, que te inspiran automáticamente a pensar que la botella está viniendo de la botella. Y eso no es tu culpa. Ese fue Joe. ¿Y quién es Joe? Me gusta llamar a tu vida anterior Joe. No sé cuál fue su nombre, pero es una broma. Es una broma interna. Le pregunté a un buen amigo mío por qué por qué eres una persona tan buena, y dijo, Geshe-la, no fui yo, fue Joe. Fue en mi vida pasada. Así que estás en desventaja cuando entraste en esta vida, porque tú entraste en esta vida, según el budismo, con las semillas en tu mente que automáticamente te hacen sentir instintivamente que la botella viene hacia ti, que vino de una botella y que no viene de tu generosidad de ofrecer a otras personas, que es de donde realmente viene, pero tienes que reeducar tu mente. Tu mente asume, debido a las semillas que has traído aquí desde tu vida pasada, que la botella viene de la botella. Y si tenemos éxito en esta vida, si utilizamos esta vida correctamente, al final de esta vida, nuestros instintos serán opuestos. ¡Wow! Me encanta esta peregrino. Tendré que asegurarme de dar un poco de agua a alguien hoy, porque quiero que siga funcionando. Y después, eso es una forma tan agradable de vivir, que estás agradecido al mundo por todo lo que tienes. Y eres consciente de que tu bondad, de que todo proviene de tu bondad. Y entonces es todo el sentimiento de tu vida que quieres seguir con ello. Quieres seguir siendo amable con estas personas. Y bien dice, desgraciadamente entramos en esta vida con esas semillas negativas de la vida pasada y por eso es que automáticamente, sin pensar, desde que saliste de tu madre, incluso un bebé, incluso una hormiga, está pensando automáticamente, las cosas vienen de esta manera. No te dejes. Me gusta llamarlo. Es como los niños que conocí en Mongolia. Solía ir a Mongolia. Tenemos un proyecto ahí. Estaba tratando de salvar 600,000 libros. Y actualmente dicen que son 300,000 libros. Y John va a cerrar ese trato. Una noche, volviendo a casa desde la biblioteca, vi cómo se levantaba la tapa de una alcantarilla. Y un animal pasó corriendo junto a mí, como un lobo. Y yo estaba muy asustado, porque no había suficiente electricidad. Y no había alumbrado en las calles, y solo sentía este animal acelerado a mi lado. Y le pregunté a este amigo mongol que estaba conmigo, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de animal es ese? ¿Qué tipo de animal puede levantar una tapa de alcantarilla y correr por la calle? Y me dijo, Geshe-la, esos no son animales, son niños, niños salvajes. Y yo así como, ¿qué? Y él dijo, sus padres murieron. Y yo dije, bueno, ¿y qué hacen en las alcantarillas? Y él dijo, es el único lugar cálido en Mongolia. Si no tienes nada de dinero, vives en las cloacas. Te arrastras hacia la alcantarilla para tratar de mantener el calor junto al agua caliente. Y yo así de, uy. Y dijo, no te acerques a ellos, Geshe-la, te van a morder. Te van a morder, son peligrosos, te van a contagiar la rabia. Y yo así como, wow.
¿No puedes hablar con ellos? Dijo, no conocen el lenguaje, nunca aprendieron el lenguaje, no tenían padres, nunca tuvieron padres, ellos son salvajes, son animales. Y hay una señora que recibió el premio Nobel tratando de cuidar de ellos y solíamos ayudarla. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Dejarte en esta vida sin ningún otro sistema de pensamiento que compita. Creerías que esto viene de sí mismo y lucharías para conseguirlo cuando lo quieres. Y al final, cuando las cosas se ponen feas, estaba en Hawái, surfeando. Cuando ocurrió lo del gas, el embargo del petróleo ocurrió. Y la gente hacía fila para conseguir gasolina cada tercer día. Y la gente tenía armas. La gente se estaba disparando entre sí por gasolina. Y él dice, ¿te crees muy civilizado? Pero cuando las cosas se ponen feas y es la última botella del agua que queda y no entendiste que eso viene de ti, harás daño a otra persona para conseguirla. Así que somos salvajes, nacimos salvajes. Debido a nuestra última vida, llegamos a esta vida pensando que el agua está ahí y que no viene de cómo tratamos a los demás. Somos salvajes por naturaleza. Número 1. 2. Empiezas a creer que la cosa existe por ahí. Debido a las semillas de tu última vida, empiezas a creer que las cosas existen allá afuera y que vienen de esta forma. Entonces, tu semilla, ¿cómo le decimos? Tu selección de semillas en tu mente te hace percibir algunas cosas como deseables y algunas como indeseables. Esta agua es agradable, personalmente no me gusta el agua de la Croix. Debido a eso, surge, esta agua me parece buena, esa agua enlatada no me parece buena. Debido a esas dos percepciones incorrectas, pensando que el agua viene de esta manera, empiezo a querer una y a no querer la otra. Es una reacción natural. Cuando un agua se ve bien y la otra no se ve bien, preferiría tener la que me parece mejor. Así que entonces tienes esta cosa llamada gusto y disgusto. ¿Cómo lo llamamos? Gusto ignorante y disgusto ignorante. Y eso desencadena el karma. ¿Y por qué? Luchas por las cosas que quieres, luchas para agregarte de las cosas que no quieres y eso es el karma. Eso crea karma. Y debido a eso, tú plantas semillas para tu próxima vida. Entonces empieza a convertirse en un ciclo. Así que lo que Nagarjuna está explicando en este verso es ese mismo ciclo. Si nunca te das cuenta de que las cosas vienen de ti, repetirás. ¿Cómo se dice? Reinicias, repites. Tu vida continúa siendo una espiral descendente y terminará en las inevitables muerte y pobreza. La máxima pobreza donde ni siquiera eres dueño de tu cuerpo. Así que él está diciendo, ese es el ciclo típico. ¿Podemos romperlo? ¿Lo puedes romper? Y eso viene en la próxima clase a la que tienes que venir si quieres saber cómo romperlo. Nos vemos entonces.